Hoy día ya es el último día de la semana. Informarles que la otra semana, el lunes, como sabemos, es feriado, así que perdemos una clase ahí de lenguaje. Y el día viernes también no vamos a poder hacer clase porque ahí les parece que les van a mandar una comunicación. Así que la otra semana no nos vamos a ver. Por lo tanto, lo que les voy a decir al final de la clase se pueden ir colocando al día, aquellos que me deben cosas pendientes, y les voy a mostrar lo que me van debiendo, ¿ya? Así que la otra semana ya quedan libres. Y retomamos las clases a partir de la semana del 19. La clase de hoy día, como estamos viendo las habilidades para la prueba de transición, la clase de hoy día vamos a hablar sobre el vocabulario conceptual. ¿Cómo podemos responder ante estas preguntas que van a ver en la prueba de transición? Y también, alejado de la prueba de transición, también nos sirve para la comprensión de textos, ya de diferentes índoles. Por lo tanto, vamos a ver qué estrategias podemos utilizar para hallar el significado de palabras simples o complejas que no entendemos dentro de un texto, y para poder saber más o menos a qué aluden dentro del texto o qué significado tiene. Como entonces vemos ahí, el objetivo de la clase, dice ahí, es interpretar el significado de las palabras en un texto usando claves textuales. Pero antes, les voy a mostrar algunas tareas de donde han desarrollado en sí todas las habilidades que hemos visto hasta la semana pasada. Ya varios aún no me mandan sus tareas, pero más o menos para que vean cuánto hemos aprendido de las habilidades de comprensión lectora y cómo nos ha servido para analizar textos. Fíjense aquí. Yo rescaté algunas tareas que ya me han mandado y que lo he mandado súper bien, ¿ya? Las tareas que nos quedaba pendiente de las 2 semanas anteriores era donde ustedes tenían que escoger un texto, ¿ya? Tenían que escoger un texto, tanto podría haber sido literario o informativo, argumentativo, donde por cada párrafo ustedes tenían que sintetizar la información, donde tenían que sacar las ideas principales y la idea secundaria, ¿ya? Y aparte de eso, había que identificar qué secuencia discursiva tenía cada párrafo, y eso nos servía para entender qué información nos estaba dando del tema en aquel texto. También buscar palabras que nosotros no entendíamos y buscarle algún sinónimo que prevalecía con la idea del texto. Y por último, que era la clase 5, donde aprendimos a evaluar texto, había que identificar de ese mismo texto de la actividad 4 qué intención del emisor tenía. Recuérdense que teníamos 3 tipos de intenciones. En este caso, narrar, informar o argumentar. Y además podíamos encontrar de esos textos, tanto literarios como no literarios, en este caso, la actitud del emisor, y yo di todas las actitudes en la clase 5, que está ahí subida en PDF, ¿ya? Y además teníamos que encontrar si tenía una secuencia de información deductiva, por ejemplo, donde se daba la idea en general y después en específica, o era secuencial, donde prevalecía en general la información de manera cronológica. Entonces, era esa la tarea que ustedes tenían que mandar hasta el día de ayer. Varios me las pueden seguir mandando, como esta semana que viene no tenemos clase, pueden hacer esa tarea. ¿Y cómo la van a hacer? Como estos ejemplos que les estoy mostrando. Por ejemplo, esta alumna me buscó un texto informativo, ya ella en todos los párrafos, que eran 12, y ahí yo lo corté para más o menos que me cayera ahí en la presentación, cada uno lo marcó y ella fue identificando la secuencia. Narración, definición, descripción, y luego, dentro de ese mismo texto, ella me halló, ¿cierto?, la idea principal de todo el texto, y después fíjense aquí que me resumió en una oración los 12 párrafos, ¿ya? Y ese es un ejercicio que
se hace con tiempo y no es necesario que se dediquen unas horitas a hacerlo, 1 hora, media hora, y cada día van avanzando. Y fíjense que es un trabajo que les va a servir mucho. Y después ella, en la tarea número 5, identificó la intención, la actitud del emisor y la forma de organización. Otra alumna ya me sacó la imagen de un texto de un libro, y este texto es narrativo. Ella me identificó cuál es la idea principal de todo el texto, luego los párrafos que presentaba, me identificó la idea secundaria, es decir, en este caso, que me aludía a cada párrafo. Luego hay una palabra que ella no entendía bien, por lo tanto ahí buscó su significado. Después por cada párrafo halló las secuencias discursivas. Y luego en la tarea 5 me identificó qué intención tenía ese texto, ya cuál era la actitud y la forma de organización. Entonces, esas son las tareas, la tarea que quedaba pendiente de estos talleres que estamos haciendo de comprensión lectora. Si todavía no lo hacen, no hay problema que me lo envíen durante esta semana. Hay varios, por ejemplo, que me mandaban la tarea: profesora, ¿me puede revisar la tarea si está bien? La revisaba y yo decía, por ejemplo, en este párrafo no prevalece tal secuencia, si no está. O varios me mandaban solamente algunas respuestas y yo les decía, no, falta esto en la tarea. Entonces la idea es para que ustedes aprendan. No hagan tareas por hacer, sino que hagan la tarea. La idea es para aprender. Eso. Entonces hoy día vamos a ver el vocabulario contextual. ¿Qué es el vocabulario contextual? Es cierto, como dice ahí en la presentación, es lo que significa una palabra o frase según sea empleada en determinada redacción. Es decir, cómo vamos a utilizar esa palabra y va a tener un significado, cierto, específico en ese texto. ¿Ya? Yo sé que de repente hay palabras que no entendemos su significado, pero vamos a ver que la podemos encontrar significado dentro del mismo texto, porque dentro del mismo texto nos va a dar pistas para poder entenderlo. Por ejemplo, vamos a leer la siguiente oración. Dice ahí, fui al banco que estaba en la esquina. ¿Ya? Es una oración simple donde yo marqué una palabra que puede tener varios significados, pero yo necesito en sí identificar a qué significa esa palabra. Por ejemplo, si yo digo fui al banco que estaba en la esquina, ¿ya? Yo puedo tener dos ideas de esa palabra. Primero, que se refiere a ese lugar donde nosotros hacemos depósitos, ¿cierto? Extracción de dinero, ¿ya? O identificar que voy a ir, ¿cierto?, a sentarme a una especie, ¿cierto?, de silla, ¿cierto?, pública, a descansar, ¿ya? Entonces tenemos dos ideas que podemos entender de esa palabra. Entonces, para eso vamos a aprender, ¿cierto?, que para poder entender una palabra vamos a tener que primero leer el texto y ver que en cada párrafo nos va a otorgar, ¿cierto?, algún contenido para entender esa palabra. Es decir, si en el segundo párrafo yo marqué la palabra que hay que buscarle su contexto, su significado, vamos a ver que el párrafo que le antecede y el que viene después de ese párrafo nos va a mostrar pistas para poder entender esa palabra. Por eso yo coloqué ese esquema. Es decir, va a haber un contenido anterior y un contenido posterior que me va a ayudar a entender esa palabra, tanto para palabras sencillas como esta, como para palabras complejas que pueden ser palabras compuestas o palabras, ¿cierto?, derivadas, ¿cierto?, de otras palabras. Entonces, para eso nos va a servir este esquema. Un ejemplo. Fíjense ahí. Yo voy a dar la clase y luego vamos a ir a ejercitar y ahí podemos, ¿cierto?, comentar y ir entendiendo más o menos y aplicar lo que yo le estoy enseñando ahora. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros leemos este texto, ¿ya?, que es un párrafo, imagínense que es un párrafo dentro de un texto completo, ¿ya? Y decimos, cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, decimos, ¿qué será aquelarre? Varios pueden saber lo que es aquelarre, pero otros no lo saben. Entonces nos preguntamos,
nos preguntamos, ¿qué es aquelarre? Y nos vamos a dar cuenta que después le precede en este caso un texto y con ese texto nos va a ayudar a entender. Por ejemplo, seguido de esa oración, dice, entonces la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás a tomar un brebaje misterioso. ¿Ya? Entonces dice, cuando comenzó el aquelarre, los participantes se encontraban algo impacientes. Entonces la líder de las brujas tomó la palabra e invitó a todas las demás a tomar un brebaje. Vamos a ver ahí que con el párrafo que yo puse segundo ahí, nos amplía, ¿cierto?, el conocimiento de la palabra, porque fíjense, aquelarre, vamos a ver que la palabra participantes y la palabra brujas van a estar conectadas, ¿ya? Y eso nos va a servir al dar el significado. Entonces, el segundo párrafo nos va a dar pistas de esa palabra aquelarre. Y si nosotros nos vamos al diccionario, vamos a ver que aquelarre, ¿cierto?, es una reunión nocturna de brujos y brujas. Entonces, si nosotros vamos al texto, no es necesario ir al diccionario, porque el mismo texto nos dijo el significado, que aquelarre, ¿cierto?, es una reunión nocturna de brujos y brujas. Como dice ahí, hay participantes, entonces el líder de las brujas ya me dice el referente, ¿cierto?, de quien está ahí en el concepto de aquelarre, y en este caso invitó a las demás a tomar un brebaje misterioso. Y ahí tenemos, ¿cierto?, encontraban, también es una palabra que nos va a permitir identificar esa palabra aquelarre. ¿Ya? Entonces comprendimos entonces que para hallar el significado de una palabra, ya tanto el párrafo que le antecede como el que viene después de ese párrafo donde está inserta la palabra que tenemos que buscar, nos va a dar pistas como este ejemplo. Otro ejemplo es, cierto, en muchos casos el cáncer es una enfermedad atávica de dudosa recuperación. ¿Ya? Aquí es una palabra un poco más compleja que en este caso aquelarre, ¿ya? Porque no todos quizás sabemos lo que es atávica. Entonces nos preguntamos, ¿qué es atávica? ¿Ya? Y si vemos en el texto, vamos a ver que en este caso, que atávica es una dudosa, ¿cierto? Es un concepto que presenta las ideas de dudosa y recuperación, ¿ya? Pero sin embargo, el texto va a seguir y nos va a presentar otro párrafo para complementar y en la búsqueda de este significado de atávica. Y fíjense en lo que dice después en el párrafo. Desafortunadamente, cuando los padres la poseen, esta enfermedad llamada, ¿cierto?, que es el cáncer y que tiene dudosa recuperación, desafortunadamente cuando los padres la poseen, significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también. Y cuando se adquiere, no es completamente seguro que el individuo se recupere del todo, aunque los tratamientos sean oportunos. Vamos a ver que el segundo párrafo nos va a dar una descripción de esta enfermedad, ¿cierto?, del cáncer, y gracias a esa descripción nos va a poder permitir identificar lo que es atávico. Fíjense acá. Vamos a ver que el segundo párrafo, como es una descripción, nos va a hablar que los padres la poseen y que significa que los hijos tienen más posibilidades de adquirirla también. ¿Ya? También nos dice que no es completamente seguro que el individuo se recupere y por lo tanto, aunque existan tratamientos, sean oportunos, se sigue con esa enfermedad. Y al decirnos que los padres la poseen, y significa que los hijos tienen más posibilidad de adquirirla también, vamos a ver que con ese concepto, la palabra atávica va a ser entendida como algo hereditario. Entonces, el cáncer es una enfermedad hereditaria de dudosa recuperación. Por lo tanto, ahí con el segundo párrafo, que fue una descripción y que nos presentó información, nos va a significar, ¿cierto? Nos va a permitir a buscar este significado de atávico. En este ejercicio, ya también podemos implementar con el paso a paso de cómo encontrar significado de una palabra dentro del contexto. Ya, paso 1. ¿Qué estrategia debo aplicar para resolver preguntas de vocabulario contextual? Primero, debo ubicar en qué párrafo o segmento se ubica la palabra interrogada. ¿Ya? Si está en el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3.
Luego vamos a releer el contexto en que aparece la palabra, el párrafo incluso los más cercanos, buscando información que explique su significado. Por ejemplo, hay frases explicativas, está entre paréntesis, es un párrafo que pertenece a una definición, es decir, es un párrafo que donde pertenece una descripción o datos, etcétera, ¿ya? Y el paso 3, establezca el significado a partir de las claves, es decir, lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, vamos a subrayar palabras, ¿cierto? Donde en los párrafos siguientes o en el mismo párrafo que nos ayuda a poder buscar, ¿cierto? Este significado, ¿ya? Y en este caso buscar la síntesis en una palabra que reemplace sin cambiar el significado en contexto. Acuérdense que el contexto es la situación que marca esa idea, ¿ya? En este caso, como lo hemos visto, y el paso 4, verifiques y seleccionando la opción que represente su inferencia, es decir, ¿tendrá ese significado dentro del texto? Vamos a ejercitar, y aquí les voy a pedir que vamos comentando en conjunto, ¿cierto? A través del chat, o puede desactivar su micrófono. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice ahí, la fogata y las hormigas. Arrojé al fuego un pequeño tronco podrido sin darme cuenta de que en su interior había un hormiguero. El tronco empezó a quemarse, las hormigas se arrojaron afuera desesperadas y comenzaron a correr en todas direcciones. Corrían hacia arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. Cogí el tronco y lo hice rodar hacia un costado. Ahora innumerables hormigas escapaban de la muerte, corriendo por la arena entre las agujas de los pinos, pero cosa extraña, no se alejaban del fuego. Apenas respuesta de su terror, regresaban, giraban en un momento alrededor y luego una fuerza misteriosa las llevaba de nuevo hacia allí, hacia la patria abandonada. Muchas de ellas escalaban de nuevo el tronco ardiente y lo recorrían sin cesar hasta que encontraban la muerte. ¿Ya? Ahí tenemos la situación, ¿cierto? En este caso, de las hormigas que presentan una situación, es decir, que había un fuego, se quisieron acercar, algo les sucedió, ¿cierto? Y a pesar de que este fuego las consumía, ¿cierto? Le ocasionaba la muerte, ellos igual volvían, ¿cierto? A su hogar, y fíjense cómo literariamente este autor le habla, ¿cierto? A este retorno hasta la patria abandonada, ¿ya? Junto con eso, vamos a buscar el significado de las palabras que están destacadas. ¿Ya? Imagínense que son preguntas de prueba. Ahí. La palabra, ¿cierto?, arrojaron en el contexto leído. ¿Cuál es el sentido? De que fueron tiradas, se echaron, se largaron o se precipitaron. Y fíjense que ahora en las pruebas, no solamente, antes solamente me daban las palabras, una palabra como respuesta, tiraron, echaron, largaron, precipitaron, pero fíjense que ahora las respuestas están también con una pequeña descripción del contexto y fíjense lo que le sigue. Por ejemplo, tiraron. ¿Cuál es el sentido de la palabra que fueron arrojaron? Tiraron porque las hormigas se lanzaron hacia el precipicio. Echaron porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. Largaron porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaba quemando. Precipitaron porque las hormigas se lanzaron desesperadas huyendo del tronco quemado. ¿Cuál es la alternativa correcta de esa pregunta? Ya. Krishna dice que A, se tiraron porque las hormigas se lanzaron hacia el precipicio. El texto me habla sobre un precipicio. No me lo dice, dice las hormigas se arrojaron afuera desesperadas, arrojaron fuera, fíjense que si nosotros tenemos conocimiento cultural, las hormigas en este caso, cierto, es como igual que un volcán donde viven, ¿ya? Y en este caso se lanzaron fuera de su hogar, su hábitat, ¿ya? Dayana dice que es la D, Abdiel dice que es la C o la D, la D, Catalina dice la C. Otros dice, por ejemplo, echaron, porque las hormigas tomaron diferentes direcciones en su escapada. No lo dice el texto, por lo tanto no lo podemos inferir en sí. Dice, porque cogí el tronco y le hice rodar hacia un costado. ¿Ya? No dice a un costado, hacia un lugar. No dice que se ampliaron en diferentes direcciones. Largaron,
porque las hormigas abandonaron el tronco que se estaban quemando. Fíjense, ¿por qué no es la C? Porque dice, porque las hormigas abandonaron, pero el texto después dice, pero apenas respuesta de su terror, regresaron. Por lo tanto, no abandonaron. Abandonar es irse, pero sin volver. Por lo tanto, es la C del tronco quemado. Entonces, en este caso ya hablaba de la desesperación, ¿cierto? También dice de la desesperación, y ahí está la palabra clave, como dice Anyara. Entonces, en este caso, la respuesta es la D. Muy bien. Otro ejemplo, y habíamos marcado la palabra contraía. Si nosotros vamos al texto, dice, y comenzaron a correr en todas direcciones, corrían arriba y abajo y se contraían quemadas por el fuego. ¿Qué era contraía? Se retorcían porque las hormigas se enroscaban al quemarse, encogían porque las hormigas se reducían producto del fuego, constreñían en este caso porque las hormigas se oprimían junto a la fogata o adquirían porque las hormigas asumían un aspecto extraño al quemarse. ¿Ya? ¿Cuál será ahí la respuesta? En este caso, la A, ya se retorcían porque las hormigas ya cuando uno, ¿cierto?, se quema, ¿qué implica, ¿cierto?, en este caso, como dice esta idea de retorcer, ¿cierto?, reducirse, en este caso, como lo hacen los elementos cuando uno tira una botella plástica, ¿cierto?, al fuego, fíjense que hace esta idea de retorcer, y esto lo dice, se contraían quemadas por el fuego, ¿ya? Entonces, encogían, ya se encogen, pero no tiene esa connotación, ¿cierto?, de que estar quemada en este caso. Encogían porque las hormigas se reducían producto del fuego. Encogían es como disminuir su tamaño, pero lo que especifica más la idea de contraer en el contexto es que como se estaban quemando, en este caso se enroscaban. Por eso es la palabra clave ahí, que es enroscar. La otra, se oprimían. La palabra oprimir en este caso tiene un significado más subjetivo, ¿ya? Y las hormigas asumían un aspecto extraño al quemarse. ¿Qué aspecto extraño? ¿Lo enuncia ahí el texto? ¿Se transformaban en otra cosa? Entonces por eso no lo dice. Entonces por eso es la A, ¿ya? Entonces como yo veo, entonces lo que mismo que estoy haciendo yo, ustedes lo vayan aplicando en cualquier otro tipo de texto. Si me van a hacer la tarea y me la van a mandar tanto del texto, ¿cierto? Donde ustedes tenían que escoger el texto, las tareas que mostré al principio de la presentación. Si hay palabras que ustedes no entienden, apliquen esta idea de vocabulario contextual. Ya, y este pequeño texto, para ir terminando la clase, presenta 5 párrafos y tiene por título, en este caso, como dice ahí, se pasó, la cultura moche. Dice, la cultura mochica o cultura moche, cultura precolombina que floreció en la costa septentrional de Perú durante el periodo transcurrido, aproximadamente en los 7 primeros siglos de la era cristiana, y que recibe el nombre de uno de los valles más importantes donde se desarrolló, Moche. Ocupó una franja costera de unos 300 kilómetros que iba desde el valle de Lambayeque hasta la cuenca del río Nepeña, siendo en la zona central de la comprendida entre los valles de Chicama y Trujillo. La base de su economía fue la agricultura por irrigación, que les permitió ampliar los terrenos utilizables en más de un 50%. Las grandes construcciones de ingeniería hidráulica, como el reservorio de San José, el acueducto de Ascope y la acequia de la Cumbre, la utilización del fertilizante como el guano y una racional organización de trabajo, permitiendo la obtención de excedentes y la formación de una sociedad compleja. La economía que se complementaba con un comercio muy activo, la pesca, la recolección de productos vegetales y la domesticación de animales como el pato, el cuy y la llama. Su realización arquitectónica fueron monumentales y de una gran complejidad. En el Valle del Moche encontramos las Huacas del Sol y la Luna, inmersas plataformas de carácter piramidal construidas en adobe. Otros centros importantes son Pañamarca, en el Valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocoyope.
La cerámica ha sido dividida en 5 fases, de Mochica 1 a Mochica quinta, y tanto de decoración pictórica como escultórica han permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquella gente. En ellas encontramos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitología, animales y plantas. Su organización política fue estatal, predominada los estamentos militares y sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. Una visión de su concepción religiosa nos la proporciona la excavación de la tumba del señor de Zipán, 1987, donde un importante monarca fue enterrado en una compañía de 2 mujeres y 2 hombres sacrificados para acompañarle. Está cubierto de mantas preciosas, abanicos, pectorales y adornos de oro, plata y cobre. La cultura mochica es considerable el precedente de la denominada cultura chimu. ¿Ya? Es un texto informativo, en este caso nos habla sobre la cultura mochica, nos dice dónde está ubicada, nos habla una descripción, nos habla sobre su organización política, social, economía, y sobre su sociedad, ¿ya? Y ahí está dividido en todos los tipos de párrafos que podemos encontrar y sus secuencias textuales, donde hay descripción, narración, en este caso, por ejemplo, definición, ¿cierto? Etcétera. Entonces nos habla sobre esta cultura. Vamos a las preguntas de vocabulario contextual. Y yo saqué los párrafos donde nos están marcadas las palabras. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la palabra floreció en el contexto del primer párrafo leído? Si nos vamos al párrafo 1, dice la cultura mochica, cultura moche, cultura precolombina que floreció en la costa septentrional del Perú durante el periodo transcurrido aproximadamente los 7 primeros siglos de la era cristiana y que recibe el nombre de uno de los valles más importantes donde se desarrolló, Moche. Si me dice floreció, hablará sobre que se ubicó, porque la cultura moche se situó en la época precolombina. Floreció habla de procedió, es decir, porque la cultura moche descendió de la antigua cultura mochica. Habitó porque la cultura moche residió en el Valle del Perú del mismo nombre, o está hablando de que prosperó porque la cultura moche se desarrolló en los valles de la costa peruana. Ya. ¿En qué alude la palabra floreció? La D, C digo yo. Yo creo que es la A. A ver, ¿dónde dice la D? La C digo yo. Ya. Cuando yo hablo de florecer, dice que floreció en la costa. Habla de picó, procedió, habitó o prosperó. Vamos a ver la respuesta y vamos a ver por qué es esa y no las otras. Ya. Fíjense que por qué es la D. Ya, Anyara es que es como que nació ya, dice, se ubicó, pero fíjense que antes solamente en las pruebas daban una palabra, pero fíjense que ahora en la prueba sale la palabra y el contexto, por eso se llama vocabulario contextual, aparte de que sale la palabra, que muchas veces les iba súper mal en esa parte a los estudiantes que daban las pruebas de transición o la prueba PSU en ese entonces, cuando habían puras palabras, trataban de buscar y les costaba mucho, pero fíjense que ahora sale la palabra y el contexto. Ya, como dice ahí, se ubicó, porque la cultura moche se situó en la época precolombina, pero ahí dice cultura precolombina que floreció en la costa septentrional. Como dice ahí, Anyara, porque florecer hace referencia como a crecer o desarrollarse, así como cuando las flores florecen. Muy bien. Eso es lo que acaba de decir Anyara, por eso es prosperó y no habitó, ni procedió, ni ubicó, porque la palabra, en este caso florecer, alude, ¿cierto?, a este concepto de las flores, cuando, ¿cierto?, en este caso se desarrollan, en este caso hace referencia, ¿cierto?, y en este caso crecen, y en este caso prosperan. Por eso es la palabra, en este caso, es la D y no la A y la D y la C, porque dice ahí, A, se ubicó, A, porque la cultura moche se situó en la época precolombina, sí,
pero no va por ahí la idea de florecer. Procedió porque la cultura moche descendió de la antigua cultura mochica, dice ahí cultura mochica o cultura moche ya, pero la palabra floreció está dentro de la idea de que cultura precolombina que floreció en la costa septentrional del Perú, la que alude más y alude más esta palabra de florecer, desarrollarse, ¿cierto? Es la idea de prosperar. Entonces, si por ahí van a encontrar la palabra floreció, siempre alude, ¿no? Si está dentro del contexto, a esta idea de prosperar, desarrollarse. Vámonos a la otra pregunta. Precisión. ¿Qué sentido tiene la palabra precisión en el contexto de ese párrafo? Sus realizaciones arquitectónicas, y aquí estoy hablando en este párrafo cómo están construidos sus monumentos, fueron monumentales y de una gran complejidad. En el Valle del Moche encontramos las huacas del Sol y la Luna, inmensas plataformas de carácter familiar construidas en adobe. Otros centros importantes son Pañamarca, en el Valle de Nepeña, Huaca Cortada, Huaca Blanca y Mocoyope. La cerámica ha sido dividida en 5 fases, de Mochica 1, Mochica 5, y tanto su decoración pictórica, y tanto su decoración pictórica como escultórica han permitido conocer con bastante precisión la vida y el pensamiento de aquella gente. En ellas encontramos personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitológicas, animales y plantas. Entonces esta idea de que se permitió conocer con bastante precisión a través de la decoración pictórica de estos monumentos, este pensamiento de la gente, ¿cierto?, de esta cultura. Entonces, ¿qué será? Que nos muestra la precisión, es decir, la claridad, porque el estudio de la cerámica moche ha dado algunas luces sobre la costumbre que asumió esa cultura, ¿ya? No podría ser algunas porque me las nombra: personajes, templos, viviendas, escenas cotidianas, rituales, mitologías, ambientes y plantas. Cuando dice y plantas y no dice etcétera, es decir, y plantas, punto, es decir, eso es lo que comprende, pero si hubiese dicho etcétera, ahí nos da la idea de que podrían ser esos y otros más, y ahí nos da la idea de incertidumbre, porque dice, podría ser otras cosas más que quizás el autor no lo quiso seguir diciendo para cortar la información. Entonces, claridad dice porque no has dado alguna, entonces por eso no es la A. La B, exactitud, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido conocer con propiedad la forma de vida y la visión del mundo de dicha cultura. Ya podría ser eso, vamos a dejar ahí. Rigurosidad, porque el estudio de la cerámica moche ha permitido subdividir su desarrollo cultural asertivamente en 5 fases. O seguridad, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido indagar en los elementos que distinguieron a esa cultura. Vamos a ver la respuesta porque es esa y no otras. Como todos dicen, es la B, ¿ya? Con exactitud. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la parte de rigurosidad? Dice, porque el estudio de la cerámica moche ha permitido subdividir su desarrollo cultural. Lo dice en el texto, no lo dice, solamente dice que nos muestra la vida y el pensamiento de aquella gente. Seguridad, ya, dice ahí, porque a través del estudio de la cerámica moche se ha podido indagar en los elementos que distinguieron a esa cultura, ¿ya? En los elementos que se distinguieron a esa cultura, pero en este caso, seguridad no tiene que ver mucho con precisión. Lo que más alude en este caso es exactitud. ¿Y por qué también nos sirve? Por el contexto que le precede a esa respuesta, porque a través de ese estudio de esa cerámica, ya se ha podido conocer con la propiedad la forma de vida y la visión del mundo de dicha gente. Y lo dice el texto, la vida y el pensamiento de aquella gente. Y por último, dice ahí, la última palabra, para ir terminando la clase, dice ahí, su organización política, es decir, este párrafo nos habla de ese tema. Ahí tenemos el tema central o la idea principal de ese párrafo. Su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo.
Una visión de su concepción religiosa nos proporciona la excavación de la tumba del señor de Sipar, donde un importante monarca fue enterrado en compañía de 2 mujeres y 2 hombres sacrificados para acompañarle. Está cubierto de mantas preciosas, abanicos, pectorales y adorno de oro, plata y cobre. La cultura mochica es considerada el precedente de la denominada cultura chimú. Ya, ¿cuál es el sentido de plasmar? Pero plasmar, ¿qué? Como dice ahí, su organización política fue estatal, predominando los estamentos militares y sacerdotales, y contaban con especialistas y artesanos que capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. ¿Cuál grupo? Los estamentos militares y sacerdotales. Entonces, por eso intentar. Entonces, estoy hablando de la organización política, que son los militares y los sacerdotes, y van a haber especialistas y artesanos que van a hacer una construcción, una obra, cierto, artística, y van a plasmar en ellas los mensajes entregados por esta organización política. ¿Ya? Eso hay que entenderlo de esa forma. Plasmar. Creo que la C también, pero estoy confundida. Ya, dice por ahí Yara, Jennifer dice que es la C. Dayana dice que es la C. Plasmar, crear, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de elaborar distintos códigos de comunicación cultural. Si yo digo que solamente trataron de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales, en distintos códigos de comunicación oral, comunicación cultural, yo creo que si dice comunicación cultural debería decir en este caso distintas formas artísticas, porque dicen diferentes soportes, ¿ya? Más que comunicación cultural. Entonces la A no sería. Construir, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de cimentar diferentes manifestaciones artísticas que transmitan su imaginario cultural. No, porque no es su imaginario cultural, sino que es los mensajes fundamentales destinados al grupo político que son los militares y los sacerdotes. Por eso la B no es. Registrar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de consignar mensajes para el grupo en distintos soportes. Muy bien, ¿cuál es ese grupo? La política, ¿cierto? Que los militares y sacerdotales. Y desplegar, porque los especialistas y artesanos fueron capaces de exhibir en sus obras las costumbres y ritos que distinguían la cultura. No son los ritos, no son las costumbres, sino que son los mensajes políticos. Por lo tanto, es la C, como decían por ahí. Ya, por ahí Abdiel decía que era la D, pero ¿por qué no es la D? Porque dicen fueron capaces de exhibir en sus obras las costumbres y ritos. Y arriba dice que con sus especialistas y artesanos capaces de plasmar en diferentes soportes los mensajes fundamentales destinados al grupo. Y no son, si hubiese sido su organización religiosa, ahí hubiesen sido costumbres y ritos, pero fíjate que el grupo al que ellos van a plasmar es una organización política, entonces no estamos hablando de religión, sino que estamos hablando de estos, ¿cuáles son los mensajes fundamentales? Estos mensajes políticos, quizás son las leyes sobre la sociedad. ¿Ya? Por eso la D no es en este caso. Ah, ya. Sí, como dice, claro, hubiese sido desplegar en este caso. Ya. Con este ejercicio, entonces, espero que hayan aprendido. Van a hacer, entonces, la guía que yo les voy a dejar ahora, se las voy a subir. Es una pequeña guía donde ustedes, ¿qué van a hacer? Van a ver un pequeño texto que tiene 2 preguntas de alternativa. Por lo tanto, ¿qué quiero ver en ese texto? Más que me manden las respuestas marcadas, es que ustedes en el texto trabajen con todas las otras habilidades, pues, que traten de identificarme quizás donde hay una narración, una descripción. Sigamos trabajando eso porque si no lo trabajamos se nos olvidan y es fundamental, ¿cierto?, para el aprendizaje de ustedes y la comprensión lectora. Les voy a mandar un texto, ¿cierto?, chiquitito, donde solamente tiene 2 preguntas de preguntas, ¿cierto?, de selección múltiple, y en el texto ustedes trabajan ideas principales, ideas secundarias, si quieren lo hacen en el cuaderno, algunos tienen la oportunidad de imprimir y algunos me lo destacan y me mandan fotos y yo veo que trabajan en el texto, ideas principales, y como estamos trabajando vocabulario, si usted quiere marcar esa palabra y tirar una línea y buscar el significado en el diccionario y después buscar algunos sinónimos. La idea es que trabajen con eso. Tienen para entregarme la tarea hasta el próximo viernes. Como es la otra semana, no tenemos clase, pueden entregarme hasta la otra semana. Dedíquense un ratito a trabajar el texto que yo les voy a mandar. Es un texto de una plana y la otra hoja tiene las 2 preguntas de selección múltiple, pero hay que trabajar el texto con las habilidades de síntesis,
idea principal, ideas secundarias, vocabulario. Si quieren el vocabulario, busque la palabra en el diccionario, me coloca ahí la definición, le busca quizás un sinónimo y me dice por qué esa respuesta, ¿ya? Y recordar que tienen tareas pendientes, ¿ya? Yo sé que estamos en una época donde ustedes tienen muchas cosas que hacer, ya yo sé que están cansados, pero vamos a terminar el año, queda poquito, ya queda el próximo mes para que ustedes ya vayan terminando, porque yo voy a cerrar la asignatura el próximo mes a fines de noviembre, entonces todavía estoy recibiendo todas estas tareas, ¿cierto? Algunos ya se han puesto al día, profesora, ¿qué les debo? Yo no tengo problema de mandarle las guías. ¿Cuántas notas vamos a tener? En este caso tienen, yo aquí tengo su hojita, fíjense que ahí, miren, fíjense que ahí, estas están las notas, estas son las guías de la asignatura y estas son las guías de diferenciado, por eso ya las voy marcando y tengo todo ordenado. En esta hora tenemos 3 notas, el booktuber, el cepillo de dientes, aquellos que todavía no me dan la prueba del cepillo de dientes, pídamela, yo se las mando, ¿ya? Y porque ya ahí yo voy a revisar aquellos que me lo están mandando desfasado, ¿cómo los voy a revisar? La prueba de unidad 2 que la dieron el lunes, este lunes, ¿cierto? Esta pequeña tarea de, o sea, prueba de comprensión lectora. Llevan 3 notas. Estas 3 notas, yo creo por ahí por el jueves, van a estar en la plataforma WebClass para que ustedes vean cuáles son las notas que obtuvieron, ¿ya? Llevamos 3 notas. Yo creo que vamos a tener de 5 a 6 notas como el primer semestre, ¿ya? Todavía no tengo las notas de las pruebas porque estoy revisando todavía la parte de desarrollo, ¿ya? Así que eso. Preguntas de que si usted no ha hecho nada, por ejemplo, yo tengo, si usted tuvo problemas de internet, recién se vino a conectar a las clases, no tenga vergüenza y dígamelo porque yo no soy adivina, ¿ya? Y algunos me dijeron, profesora, sabe que yo no tuve algunas clases y retomé recién, usted me puede mandar la guía y varios le he mandado ya en este caso. Pero esas son de lenguaje diferenciado. Acuérdense que yo dije que las notas de lenguaje y de diferenciado van a ser en este caso las mismas, porque como estamos trabajando todo complementario, van a ser como coeficiente 2. ¿Ya? Dayana, sí, me manda un mensaje. Entonces vamos también a hacer un trabajo con todas estas habilidades. Como tengo la otra semana, no tengo clase, les voy a hacer un trabajo para sacar una nota también para diferenciado. La nota del booktuber también va para diferenciado porque estamos hablando de la práctica de síntesis y por eso ahí voy sacando, van a ver como 4 notas de diferenciado a 3, ¿ya? Y se las voy a sacar de las mismas tareas que están haciendo ustedes. Por eso les estoy diciendo que hagan las guías para ir sacándole notas, ¿ya? Y yo se las voy revisando. Eso, chiquillos. ¿Alguna otra duda? Ya estamos pasado la hora de 2 minutos. Duda o consulta, me escriben. Varios tienen mi WhatsApp. Si alguno no ha hecho nada, me escribe y nos ponemos al día en conjunto.